Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar con nosotros y dedicarle este ratito esta tarde. Vamos a hablar sobre la ciberseguridad centrada en empresas muy del tipo de la asociación de Ascrit, y va a presentar este webinar Aquilino Peña, el presidente de Ascrit. Buenas tardes, Aquilino. Hola, buenas tardes. Y pues, oye, muchas gracias. Yo simplemente quería dar la bienvenida a este webinar o formación que vamos a tener sobre ciberseguridad y continuar así con la serie de webinars que hemos tenido durante todo el año pasado, que si no me equivoco creo que son más de 20, son 20 y tantos webinars los que llevamos ya, con bastante buena crítica y bastante buen público. Nos decís que queréis que hagamos más, por lo cual entiendo que estéis contentos con la calidad de lo que hacemos. Y en segundo lugar, venís muchos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que eso es buena señal. Hoy queríamos presentaros una sesión que vamos a tener sobre ciberseguridad, que ciberseguridad pues es uno de los riesgos más novedosos y un poco también más desconocidos en lo que hacemos, y a la hora de evaluar los riesgos que afectan a cualquiera de nuestras compañías, pues la ciberseguridad siempre es algo un poco difícil de digerir, ¿no? Y por tanto, pues hemos reunido aquí a Mr. Houston, una compañía de servicios de tecnología muy especialistas en ciberseguridad, y a Nico Bullet de Adara Partners, que Adara, pues así como hay muchos fondos que invertimos en ciberseguridad, yo creo que Adara es el fondo que más cantidad tiene y además tiene unos casos de éxitos extraordinarios, ¿no? Me viene a la cabeza ahora el de Alien Bolt, y tiene, como digo, es yo creo el fondo español con mayor número de inversiones en ciberseguridad. Así que yo sin más, un recordatorio doméstico. Hoy hemos hecho una rueda de prensa por la mañana para presentar la estimación de datos de cierre de todos los datos del sector, tanto de inversión como de captación de fondos como de desinversiones. O sea, que os llegará a todos los asociados, os llegará un mail, y si no os llega o llega a vuestras gestoras y no lo tenéis vosotros, pues pedírnoslo sin problema, porque ya tenemos todos los datos. Es una estimación, los datos definitivos vendrán en abril, pero bueno, es una presentación que es bastante interesante. Y sin más, os dejo, cedo la palabra a Ramón Franco, que nos va a contar en 2 minutos algo sobre Mr. Houston. Pues muchas gracias, cuidaros. Bueno, muchas gracias, Aquilino. Buenas tardes a todos. Soy Ramón Franco, socio fundador de Mr. Houston. Para hacer una muy breve presentación de la empresa, bueno, lo primero agradecer a todos los asistentes su participación en este webinar, y también aprovecho para saludar a algunos de ellos que son tanto clientes como amigos, y también agradecer a Ascrit, por supuesto, por su ayuda y la oportunidad que nos da a todos de compartir este rato juntos. Muy brevemente, por introducir nuestra empresa, somos una tecnológica, más de 20 años de experiencia. A lo largo de estos años, pues lo que hemos intentado construir es un único punto de interlocución para que todos nuestros clientes puedan consultar las diferentes disciplinas informáticas, porque están continuamente interrelacionadas entre ellas. El cliente puede exponernos cualquier necesidad y le damos respuesta desde cualquier área de nuestra empresa. Las áreas de actuación son principalmente las de transformación digital, muy de moda en estos días. Y aquí pues tenemos un papel de consultora tecnológica y construimos soluciones acordes con los objetivos de los proyectos que nos expongan, ¿vale? Tenemos otra área que es la de división de software. Aquí construimos soluciones de negocio a medida. Contamos con muchas aplicaciones dentro del sector financiero. Algunos de los miembros de Ascrit hoy presentes son usuarios de estas, y ahí hay soluciones pues de todo tipo, desde para gestoras, patrimoniales, etc., en donde les ayudamos por la integración de todos sus activos financieros, fondos, acciones, depósitos, tal, y construimos plataformas de gestión global de toda su operativa, que va desde el depositario, banca, hasta el cliente final, pues partícipes, inversores, family office. Toda esa operativa, todo ese flujo de información lo organizamos en paquetes de gestión global, siempre a medida de cada cliente. En la parte de división de software, también destacaría un poco el área de inteligencia artificial, que llevamos trabajando desde hace varios años y creemos muy prometedor, un área muy prometedora. Estamos centrando aquí en clasificar correctamente toda la información que nos dan nuestros clientes y dotarla de inteligencia en su tratamiento. Con la información
que a veces es incluso de dominio público, prensa a nivel mundial, redes sociales, etc., intentamos ahí tratarla correctamente y luego calcular el impacto de esa información en los negocios, en las ventas, en la cotización bursátil de las que coticen. Bueno, es un mundo en plena efervescencia que entiendo que muchos de vosotros querréis explorar en el corto plazo. La última línea de negocio que es en la que hoy nos vamos a centrar es el área de ciberseguridad. Y es el motivo del webinar de hoy. En esta área, pues tratamos las necesidades de los clientes desde el lado del equipamiento, pues como integradores de tecnología, desde el lado de los servicios profesionales, ayudando con la revisión inicial del estado de la red de los clientes, lo que llamamos la postura de riesgo inicial, y con ello construimos pues, planes de seguridad, de contingencia, etc. Y por último, trabajamos desde el lado de la seguridad gestionada, que es un poco el valor que hay que darle al cliente como un servicio global de monitorización y de protección. Bueno, sin más, os doy paso a nuestro CISO, Manuel Fernández de Barrio, que hoy nos ayudará a entender mejor las amenazas existentes en la red y la mejor forma de protegerse de ellas. Y, por supuesto, a Nico Guguet, al cual agradecemos muchísimo que esté aquí este rato con nosotros. Muy bien, muchas gracias, Ramón. Bueno, por centrar un poquito el tema, bueno, lo primero va a haber al final de la charla unos 5 o 10 minutos, lo que nos dé tiempo de preguntas. Tenéis en el panel derecho un área donde os pone chat. Seguro que todos estáis acostumbrados ya a este tipo de cosas, más en el último año. Pues las preguntas que nos vayáis dejando ahí las vamos recogiendo y al final pues responderemos a las que podamos. Bueno, por centrar un poquito el tema, de lo que vamos a tratar hoy no es de toda la ciberseguridad, de todo lo que ha pasado en 2020, sino principalmente qué es lo que ha pasado en el 2020 y va a pasar en el 2021, queremos las previsiones de 2021, en el sector financiero y después muy centrado en la problemática de ataques que han sufrido vuestro sector y vuestro tipo de empresa, ¿no? Por dar unos pequeños datos para centrar esto, podemos fijarnos, por ejemplo, en el número de ataques diarios a aplicaciones web de sectores financieros, ¿vale? Donde hablamos de millones de ataques globales, digamos que la línea azul serían en todos los sectores unos 20 millones de ataques diarios, ¿vale? Y el sector financiero concretamente rondamos los 4 millones de ataques diarios con picos de hasta 30, 40 millones de ataques diarios, o sea, una barbaridad. Otro de los aspectos a considerar a nivel mundial es el número de intentos de abuso de credenciales para realizar ataques de todo tipo, sobre todo suplantación de identidad, etcétera, etcétera, en servicios financieros. Pues igualmente aquí estamos hablando de millones de intentos al día, donde globalmente en todos los sectores hay 250 millones diarios de intentos de abuso de credenciales y en el sector financiero una media de unos 10 millones y igualmente pues con picos de 47, 40, 30 millones, sobre todo cuando se producen filtraciones de información de credenciales de otro tipo de servicios, se intenta buscar que se ponga las mismas contraseñas, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver más adelante. Centrados específicamente en los datos de España, es decir, datos 2020 en España, tenemos que la media de ataques semanales a empresas españolas son de 500 ataques confirmados, ¿vale? De ellos el 70% son a pymes o empresas de más o menos el tamaño que podríamos considerar o englobar en la mayoría de las empresas asociadas a Ascript. Ser víctima de un incidente a una pyme, ¿qué le supone? Con datos reales. Pues le supone en torno a un mes de parada o de servicio muy deteriorado, posiblemente la paralización de su actividad, lo que conlleva no poder dar servicio a los clientes y entonces el 30% de estas empresas sufre pérdidas de clientes y daños reputacionales serios y la cifra aterradora, la verdad es que el 60% de las pymes que sufren un ataque de este tipo cierran a los 6 meses, o sea, no pueden soportar la pérdida de clientes o el coste de remediación o las multas que les ponen, o etcétera, etcétera, ¿no? Los diferentes problemas que pueden tener. ¿Cuál es el coste medio por incidente de seguridad? Único. Pues en una pyme en España ronda los 70.000. Es un poquito más bajo, 60 y tantos mil, unos 70.000 euros. Para una gran empresa estamos en 500.000 euros, medio millón de euros.
¿Qué es lo que está ocurriendo en España concretamente? Bueno, pues ataques de red en el tercer trimestre del 2020 hubo un incremento de un 90% respecto del trimestre anterior, y eso que ya veníamos calentitos, con lo cual hemos alcanzado el nivel más alto de ataques en los últimos 2 años, ¿vale? Los servicios de inspección de archivos maliciosos, pues tipo Kaspersky, Virus Total, etcétera, etcétera, analizan 360.000 archivos maliciosos diarios. Esto también se dice pronto. Hay un incremento en torno a un 5% respecto de 2019, con lo cual se mantiene y va en crecimiento. Un dato a nivel mundial es que hay una víctima de ransomware, o sea, de secuestro, de cifrado de la información de las empresas cada 10 segundos, ¿vale? Y en España concretamente ha habido un incremento en ataques de phishing, de envío de correos, digamos, maliciosos y links maliciosos dentro de esos correos de un 160%. Estamos a la cabeza de Europa en este caso. Bueno, ¿qué 3 casos vamos o qué 3 tipologías vamos a ver que afectan directamente a empresas del sector financiero, ¿no? Pues suplantación de identidad, extorsión en todas sus perspectivas y con todo esto de la pandemia, pues la seguridad en la nube, ¿vale? Estas 3 cosas también pensamos y estamos viendo día a día que van a seguir ocurriendo en 2021, sobre todo la parte de seguridad en la nube, porque, bueno, la gente se ha ido muy rápido a la nube y pues no se ha podido hacer de manera estratégica en muchos casos. Suplantación de identidad. Bueno, ¿qué es lo que hacen para suplantar la identidad de una empresa, de un individuo, de un inversor, de una participada, etcétera, etcétera? Bueno, pues utilizan habitualmente técnicas de phishing, ¿vale? Que es suplantación de correos, smishing, hay mucho phishing aquí. El smishing sería enviar por SMS enlaces, ¿no?, a los que tú pinchas y te lleva a un sitio que normalmente pues es fraudulento. Phishing, llamadas, o sea, se producen llamadas haciéndose pasar por alguien, o el envío de malware que produce pues cualquier tipo de ataque de este tipo. Ingeniería social, ¿vale? Aquí es muy, muy, muy importante. Muchas veces todo este tipo de técnicas siempre utilizan técnicas de ingeniería social intentando engañar al usuario, llamándole, diciendo que eres del servicio técnico de la empresa que tú tienes contratada de soporte, no sé, intentando hacerse pasar de cualquier manera por alguien en el que tú confíes, ¿no? ¿Cómo lo hacen? ¿Vale? Utilizando técnicas de doxing, lo que llaman técnicas de doxing, que son investigaciones pues sobre la empresa, sobre la persona en concreto, sobre con quién trabajas, con quién haces negocios. Esto puede llegar incluso a, pues, quién es tu familia, si te gustan las motos, pues a lo mejor si te envío un correo de phishing simulando o con un adjunto simulando una oferta de una moto que tú estás buscando porque la has puesto en redes sociales, pues a lo mejor ejecutas y abres esa oferta, etcétera, etcétera. Lo que intentan conseguir al final son credenciales, con lo cual, si tú además reutilizas esas credenciales, es decir, estos picos que hemos visto antes, cada vez que hay una filtración grande de credenciales, o sea, de usuario, contraseña de otros servicios, suele haber un incremento en esos tipos de ataques de abuso de credenciales, porque se intenta utilizar ese mismo usuario, contraseña o una variación de las contraseñas, y muchas veces tienen éxito, ¿vale? Entonces, eso es otra de las técnicas que utilizar credenciales que han sido filtradas por otros ataques. ¿Y cuál es la joya de la corona? ¿Qué es lo que intentan conseguir sobre todo en el tema de suplantación de identidad? Intentar conseguir las credenciales del correo electrónico de una persona que tenga peso, ¿vale? Sobre todo que pueda dar órdenes de pago o pueda ejecutar órdenes de pago, ¿vale? En algún momento. ¿Cómo ocurre? ¿Vale? Pues bueno, hemos visto con todas estas técnicas que seleccionan un objetivo. Esto ya no es indiscriminado, es decir, te van a buscar, van a estudiarte, van a ver por dónde te pueden engañar, ¿vale? Y detectan esas personas con capacidad, sobre todo, de hacer operaciones con dinero. Aquí de lo que se trata es de sacar dinero. Acceden a las cuentas de las empresas, o sea, cuando han conseguido las credenciales para acceder a ese correo empresarial que hemos visto antes, no se ataca inmediatamente, o sea, se está estudiando
pues qué se puede hacer. Se estudia el escenario de ataque, se estudia pues cuál es el objetivo, en qué momentos se hacen unas transacciones importantes, si estas se hacen a ser posible en fines de semana, o a lo mejor en el correo pueden detectar que la persona en concreto pues está de vacaciones y a lo mejor el acceso que puede tener a la información o a comprobar determinadas operativas pues es más limitado, etcétera, etcétera. O sea, todo eso lo estudian y digamos que generan un perfil de ataque y una estrategia muy concreta para engañar a las empresas. En muchísimos casos se crean canales paralelos, ¿vale?, de comunicación para que una de las partes intervinientes no se entere de una comunicación. O sea, de repente suplantan normalmente a la parte que da las instrucciones de pago, ¿vale?, que envía las instrucciones de pago para intentar cambiar esas instrucciones de pago por otro número de cuenta, ¿vale? Y que el que envía esas instrucciones de pago no participe en la comunicación. Entonces, suelen suplantar con dominios muy parecidos, pues no sé, si es Mr. Houston, pues a lo mejor es Mr. Houston con una M, es Mr. Houston con o un carácter raro o una cosa así. Realizan ataques en cadena, ¿vale? Que si te examinan a ti y no eres un objetivo apetecible o eres un objetivo difícil o que por lo que sea no van a poder sacar mucho dinero, pero dentro de tus correos, esas comunicaciones que tú tienes, hay otro objetivo, ¿vale? Van a atacar a otro objetivo o a lo mejor te han conseguido atacar a ti con éxito y van a por el siguiente, ¿vale? Aquí el gran problema, grandísimo problema que nos encontramos muchas veces por la experiencia que tenemos es que muy pocas compañías son transparentes cuando sufren este tipo de ataques, ¿vale? Entonces, muchas veces te enteras después de este tipo de cosas. Bueno, ¿cuáles son los errores? Los errores son no implementar mejoras en la autenticación. Vamos, ahora, hoy por hoy, implementar dobles factores de autenticaciones en cuentas de correo es esencial. No poder determinar si un correo recibido es auténtico, ¿vale? Hay que implementar soluciones de filtrado de correo que te avisen sobre este tipo de cosas, que te ayuden a detectar este tipo de problemas y que protejan las URLs. Es decir, que cuando tú pinches en una URL, pase antes por un sistema de filtrado para ver si esa URL es correcta o no. Y vigilar también la creación de esos dominios para evitar la creación de esos canales paralelos que hemos visto antes. No cifrar la información. Si ciframos las órdenes de pago, ¿vale? O le ponemos una firma digital o utilizamos técnicas de IRM, es decir, controlando en todo momento qué es lo que ocurre con ese documento, si está protegido, quién lo está viendo, etcétera, etcétera, podemos proteger de este tipo de cosas. Reutilizar contraseñas, ya lo hemos visto antes. Aquí la recomendación es simplificar la vida del usuario, intentar utilizar sistemas de federación con single sign-on y utilizar, si hay que manejar muchas contraseñas, gestores de contraseñas corporativos para que el usuario no se tenga que acordar de muchas contraseñas y evitar que repita la contraseña en muchos sitios. Bueno, desde el lado humano, no tener protocolos claros y políticas de usos aceptables y comunicadas a toda la plantilla, eso es un problema porque el usuario no sabe qué está bien, qué está mal, si le están intentando engañar, si no le están intentando engañar, si detecta un problema, qué es lo que tiene que hacer, etcétera, etcétera. Ahí los programas de formación y concienciación a los empleados son esenciales y suponen una gran ventaja de alerta temprana, ¿vale? Bueno, otro caso que estamos viviendo habitualmente es el de la extorsión, ¿vale? En el caso de la extorsión nos encontramos con que te cifran la información, el típico ransomware, un CryptoLocker, te envían un CryptoLocker, te cifran la información y te piden un rescate por descifrarla, ¿vale? Eso lo estamos viendo todos los días. Otro tipo de extorsión que estamos viviendo es que filtran información de tu empresa y amenazan con publicarla, ¿vale? O sea, se hace un ataque. O tú te descuidas, tienes un descuido, una mala configuración, etcétera, etcétera, expones datos, ¿vale?, abiertos en Internet, te los cogen y te amenazan con publicarlos también, aunque tú ya lo hayas protegido, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo ocurre esto? Bueno, pues la mayoría de los ataques viene por el correo electrónico, de nuevo, ¿vale? En torno al 67% viene del correo electrónico. También a través de explotación de vulnerabilidades, ¿vale? Cada vez menos, gracias a Dios, pero el típico escritorio remoto que está abierto a Internet, que las contraseñas son débiles, no hay doble factor de autenticación, etcétera, etcétera, o cualquier otro tipo de vulnerabilidad. Acciones de ingeniería social. Oye, que te llamo del servicio técnico, mira, tienes que ejecutar esto porque hemos detectado tal, o dame tu contraseña porque te tengo que cambiar, no sé qué historias. Un uso inadecuado de equipos personales, o sea, con todo el tema de la pandemia, pues muchas empresas no lo han podido evitar, no todo el mundo disponía de portátiles y a lo mejor han tenido que trabajar en su casa
con equipos personales y son efectivamente dispositivos que no están protegidos como debieran de estar protegidos. Empleados desleales, ¿vale? Un empleado te puede robar la información y te puede extorsionar con no revelarla, ¿no? ¿Cómo evitamos esto? Bueno, ¿qué errores tenemos, no? No tener información de lo que está pasando en tu infraestructura. Comúnmente nos ocurre que es que la gente no sabe ni por dónde le ha venido. No, hay que proteger de forma global los sistemas, ¿vale? Y a ser posible en empresas pequeñitas, ayudados con sistemas centralizados, o sea, que todas ese tipo de alertas que puedas poner en un cortafuegos, en un antivirus, en una herramienta de filtrado de correo, tengan esa información centralizada para no tener que estar mirando 20.000 cosas, ¿vale? Y activando los logs de auditoría, que en muchísimas herramientas no vienen activados por defecto y después pues no sabemos quién, cómo, cuándo, dónde o lo que ha pasado. No cifrar la información, de nuevo, o sea, si tú tienes un error, expones tu información o te roban tu información, entran en tu red y te roban tu información, si te roban tu información y la tienes cifrada, pues va a ser difícil que consigan descifrarla, ¿vale? Con lo cual, un problema menos que tienes. Mucho cuidadito con la información en movimiento, lo que se envía por correo electrónico, lo que se deja en los repositorios en la nube, los Dropbox, estos WeTransfer, estas cositas así, son muy peligrosas. Hay que cifrar la información antes de dejarla en este tipo de sitios, sobre todo la información delicada. No tener un plan B, ¿vale? Esto es común. Realización de copias de seguridad y, sobre todo, pruebas de restauración. Y, a ser posible, las copias de seguridad en 2 localizaciones diferentes. En local, en la nube o en un proveedor de servicios, etcétera, etcétera. Las copias de seguridad que no tengamos controladas, bueno, se deberían de descifrar todas, pero las copias de seguridad que no tengamos controladas en la nube o que las tengamos en un proveedor externo, siempre cifradas. Porque esto es otro de los problemas que suele ocurrir. Alguien se deja una copia de seguridad con un montón de datos de la empresa y no se controla. Bueno, igual, no tener control sobre la información de la empresa quiere decir que hay que saber qué proteger, hay que saber qué cifrar, hay que saber quién accede, hay que saber qué logs de auditoría ver y para eso tienes que clasificar la información de tu empresa. Tienes que saber qué es sensible, qué no es sensible, qué te puede generar un problema, qué no te puede generar un problema de todo tipo. Ya no solo de la empresa, sino, por ejemplo, con temas de protección de datos personales, pues la Agencia de Protección de Datos te pueda imponer sanciones. Toda la plantilla, otro error, tiene acceso a todo. Los CEOs tienen acceso a todo. Bueno, pues a lo mejor los CEOs tienen que tener acceso a todo, ¿vale? Pero a lo mejor tienen que tener un usuario diferente del que usan normalmente para acceder cuando quieren acceder a todo, ¿vale? Hay que implementar controles de acceso, ¿vale? Y hay que facilitar la vida a los usuarios igualmente, con federaciones de sistemas y proteger esas credenciales con un doble factor de autenticación. Desconocimiento de los empleados. Aquí pasa lo mismo. Pues yo no sabía que no podía dejar esto en un Dropbox. Yo no sabía que no podía mandarme a mi correo personal esta información porque necesito trabajar en casa. Yo no sé qué hacer. No sabía cuando detecto que algo me está cifrando o de repente me sale un ransomware, no sé lo que hacer, ¿vale? Aquí igual son programas de concienciación y protocolos de respuesta rápida. Hay que prevenir los posibles problemas que tengamos, sobre todo ransomware, muy importante. La alerta temprana soluciona muchísimos problemas. Bueno, vamos a la última parte, ¿vale? Nos hemos ido en la situación actual. Bueno, este movimiento ya era inminente, pero la situación de pandemia, la situación de que todos tenemos que trabajar de casa, la situación de que tenemos que dar recursos de una manera muy rápida a los empleados para que puedan trabajar, provoca un movimiento a la nube pues sin tener una estrategia. Es decir, aquí ha primado la productividad y el poder trabajar y la seguridad pues en muchos casos se ha dejado de lado. Robo de credenciales es un problema, o sea, si además del robo de la credencial del correo, si es que no está asociada a tu servicio en la nube, que si lo está, pues es este caso, te roban pues las credenciales de Dropbox, las credenciales de Microsoft 365, las credenciales de G Suite, pues tienes un problema porque además del correo tienen acceso a la información de la empresa, ¿no? Y muchas veces, si no se clasifica y no se protege esa información y se aplican controles de acceso, pues también tienen acceso a toda la información de la empresa. El problema evidente es la adopción precipitada, ¿vale? Creo que estamos en un momento ahora en el cual, bueno, ya se ha ido casi todo el mundo a la nube. El que no se haya ido, pues se lo puede plantear a lo mejor de una manera más estratégica, pero hay que revisar ahora cómo lo hemos hecho y lo que hemos hecho mal, corregirlo.
Hay pérdidas de información sensible, es uno de los problemas, pues la gente se deja cosas abiertas sin los controles adecuados, etcétera, etcétera. Y también podemos tener problemas de incumplimiento normativo. A lo mejor hemos lanzado a una nube o a un proveedor en Internet, hemos hecho una transferencia internacional de datos personales y estamos incumpliendo la normativa, ¿vale? Mucho cuidado porque todos estamos viendo que la Agencia de Protección de Datos pues ha abierto la veda ya y bueno, pues están tomando las cosas muy en serio. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, robo de credenciales con acceso a toda la información, pues un poquito igual. Phishing, ingeniería social, pues de repente hay alguien que te envía un archivo, lo ejecuta y es capaz de robarte las credenciales, los tokens de acceso a las nubes, etcétera, etcétera. Hay explotación de unidades en la nube también, o sea, la nube no es más que un sistema de un tercero y unos aplicativos de un tercero que también tiene sus vulnerabilidades. En diciembre se descubrió una vulnerabilidad, por ejemplo, que tenía Microsoft 365, en la cual enviándote un enlace a Teams, es que ni siquiera el usuario tenía que hacer nada, se ejecutaba código arbitrario y se hacían con la cuenta del usuario, ¿vale? Fue corregido ya hace tiempo, pero que la nube tiene sus vulnerabilidades también. También hay ransomware en los proveedores de alojamiento de sistemas de información. Hemos tenido algún caso donde de repente nos ha llamado un cliente que a su proveedor de servicios de hosting pues le han cifrado y eso ha afectado pues a un montón de clientes, ¿no? También hay ransomware, hay que prevenirlo también. Descuidos y errores en las configuraciones, es lo que estábamos viendo, ¿vale? Pues alguien se ha dejado abierto algo y pues bueno, y pues todos estos millones y millones y millones de registros de clientes, de empleados, etcétera, etcétera, que se dejan por ahí y ha habido algún importante de servicios financieros fuera, creo que eran unos 200 millones de registros o algo así. En España, concretamente el sector financiero, no ha habido algo así ninguno importante, pero bueno. Y movimientos de información sin clasificación y sin protección, ¿vale? Cuando movemos la información hay que tener mucho cuidado de qué información movemos. O sea, esto de mover toda la nube para que, pues a lo mejor tenemos que ir moviendo de poquito a poquito, mejor que moverlo todo de golpe. Y evidentemente otro problema, la denegación de servicios. Se cayó Google y ¿qué pasó? Se podía haber caído Microsoft, se podía haber caído Salesforce, se podía caer muchas cosas, ¿no? ¿Cuáles son los errores? Bueno, desde el punto de vista de la seguridad, no utilizar las herramientas que da la plataforma. Vale, nos vamos a la nube y no habilitamos auditorías, no habilitamos alertas de acceso, no implementamos doble factor de autenticación. O sea, eso sí que sí o sí, factor de autenticación, por favor, hay que habilitarlo en la nube, más importante que en ningún otro sitio. No se controla y se puede controlar qué dispositivos acceden, en qué horarios acceden, los orígenes. Si tú no tienes negocios con China, nadie se tiene que conectar desde China, pues a lo mejor puedes limitar conexiones con origen China. ¿Vale? Eso protege de muchísimos ataques. Bueno, no tener control sobre la información, de nuevo, es lo que estamos diciendo. O sea, hay que etiquetar la información, clasificarla y aplicar las políticas que las plataformas te dan, muchas plataformas te dan muchas herramientas para aplicar políticas de cifrado, de alerta, de acorde a la información que estás tratando, ¿no? O que estás subiendo a la nube. No comprobar los servicios que contratamos. Mucho cuidadito. Un due diligence de seguridad ilegal, ¿vale? Yo creo que es muy importante. Aquí yo no estoy hablando a lo mejor de las principales plataformas que todo conoce, Microsoft, tal, pero hay muchísimas herramientas de CRMs, de RPs en la nube, de gestión de proyectos, de cosas que hay que fijarse muy mucho si cumplen la seguridad, o sea, si tienen un cumplimiento, unos compromisos de seguridad importantes y legales respecto sobre todo al tratamiento de datos o a ver qué pasa si hay algún problema en la plataforma, ¿no? No tener un plan B, ¿vale? Aquí es lo mismo. Backup, aunque tengamos la información en la nube, no deja de ser necesario un backup también, porque si esa nube sufre un problema, perdemos nuestra información, perdemos toda nuestra información o gran parte de la información, bien porque no la cifren, bien porque no la borren, bien porque no la modifiquen, ¿vale? Y los planes de contingencia, hay que tener un plan de contingencia sobre todo sobre los servicios core de la compañía, no de todo, pero pues si para nosotros un CRM, por poner un ejemplo que a lo mejor no sé, es crítico, pues a lo mejor hay que tener un plan B sobre los datos del CRM, ¿vale? Para poder acceder a ellos y no dejarlos solamente en la nube. Otra cosa muy importante, sobre todo para insiders, es decir, para empleados desleales, es aplicar el error es no aplicar políticas preventivas de desconfianza. O sea, no nos podemos fiar ya de nadie, ¿vale? Entonces, hay una estrategia clara hacia políticas de confianza cero, ¿vale? Igualmente, las nubes en muchos casos nos dan herramientas para poder
controlar el acceso, controlar qué dispositivo, controlar qué horarios, desde qué orígenes, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esas confianzas, o sea, esas políticas de confianza cero hay que aplicarlas en todos los sitios porque la nube, el problema es que se pueden conectar muchos usuarios, son internos, externos, malignos, benignos, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos saber si una conexión es buena o mala sin aplicar todo ese tipo de controles. Bueno, si nos vamos un poquito por poner 4 ejemplos de estos casos que estábamos sabiendo de lo que ha ocurrido concretamente en España, ¿vale? Pues tenemos, por ejemplo, la suplantación de identidad que ha sufrido la farmacéutica Zendal en Galicia, ¿vale? Donde nada más y nada menos que 9 millones de euros, ¿vale? Esto que parece una barbaridad, pues bueno, yo creo que Nicolás después nos contará seguramente por lo que él está viendo o la experiencia un poquito que se está viviendo en el sector respecto a este tipo de cosas. Estamos hablando de mucho, mucho dinero. Aquí nada más y nada menos que ha habido 20 transferencias, una detrás de otra, han conseguido suplantar la identidad y engañar a una persona dentro de una compañía. Extorsión, pues por ejemplo, hubo un robo de datos a Adif, ¿vale? 800 gigas de información y estuvieron extorsionando, les pidieron dinero para no publicar esa información, ¿vale? Un caso, otro tipo de extorsión, un ransomware, por ejemplo, Adeslas, ¿vale? Adeslas que ha estado como 2 meses prácticamente muy tocada, ¿vale? Y pues un caso igual de extorsión y de ransomware. Y después, por ejemplo, un problema de seguridad en la nube, pues ocurrió con Decathlon, ¿no? Decathlon se dejó por descuido en la nube, pues una base de datos, ¿vale? Pues con un montón de detalles de datos privados de sus empleados de toda España y creo que parte de UK. Con lo cual, pues bueno, no son más que unos ejemplos de cosas que han ocurrido en España en 2020. Bueno, ¿qué pasará en el 2021? Bueno, pues en el 2021 lo hemos dicho, tu perímetro de exposición se traslada al puesto de trabajo. El usuario está trabajando desde casa, está trabajando en movimiento, en movilidad, etcétera, etcétera. Con lo cual, la nube, si son nubes muy grandes, son muy difíciles de atacar directamente, pero el usuario es el eslabón más débil. Hay que proteger el puesto de trabajo, formar al empleado. Esto es muy importante, ¿vale? Y sobre todo los problemas que hemos visto de seguridad en la nube. Nos hemos ido a la nube muy rápido, ahora es la hora del que no lo ha hecho ya, ponerse las pilas con esto y habilitar logs de auditoría y utilizar las herramientas que da la nube, o si no son suficientes, ver que otras herramientas de terceros over the top de la nube proveen las funcionalidades o los controles que nosotros requerimos, ¿vale? Bueno, una vez visto esto, vamos a pasar con Nico. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nico. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Buenas Manuel? tardes. Pues muy bien. Bueno, principalmente, pues no sé, Nico, cuéntanos cómo estás viendo tú todo este panorama. Pues si quieres te doy una pequeña introducción aquí de cómo nosotros en Adara hemos vivido una transición desde un estado anterior, diría, a nuestro estado con mucha visibilidad que tenemos ahora y mucho énfasis en este tema de la ciberseguridad en nuestra operativa, ¿no? Como creo que la mayoría de la gente que está en el webinar sabe, nosotros llevamos más de 15 años invirtiendo en compañías de ciberseguridad, con lo cual hemos visto cientos y cientos de pitches de emprendedores hablando de toda la problemática, de todas las cosas que pueden ocurrir desde el año 2005. En el 2005 se hablaba mucho de situaciones como el denial of service, que se tumbaban webs, y de alguna forma en esos principios, pues para nosotros operativamente teníamos un poco la sensación de ser de tener seguridad por ser un pez pequeño y algo, voy a decir entre comillas, irrelevante, ¿no? Nosotros somos una organización de poca gente, no somos tan visibles en el ecosistema general de la economía, no se habla mucho de los fondos y de las gestoras. En general, pensábamos que teníamos una situación privilegiada con respecto a la ciberseguridad, que provenía de un poco de nuestro anonimato, ¿no? Esto, en nuestro caso, ha ido cambiando y yo creo que hemos recorrido un camino en los últimos 10 años que se ha acelerado en los últimos 5, donde hemos pasado de esta visión de aquí no hay que preocuparse demasiado porque no somos un target relevante, a
somos un elemento que está en riesgo y de riesgo muy alto. Y esto, nuestra experiencia lo indica, porque nosotros hemos vivido situaciones internas, hemos vivido situaciones en nuestra cartera, hemos vivido situaciones con nuestros counterparts y como fondo nosotros tenemos una casuística donde al final del día lo que hacemos es que movemos cantidades de dinero que son sustanciales en bloques sustanciales y en momentos específicos del tiempo. O sea, hay cierta predictibilidad en el momento en que vamos a hacer movimientos y realmente esto hace que nuestro colectivo, nosotros como Adara, pero también todos nuestros colegas de ASCRI, tenemos que tener una conciencia muy grande de que somos un elemento y estamos muy en riesgo, ¿no? Y este riesgo se traduce en el hecho de que, por ejemplo, nuestras participadas con las que nosotros invertimos, pues tienen que tener un nivel de seguridad alto y podemos tener pérdidas en las participadas. A nosotros nos ha ocurrido, tenemos participadas que han tenido ataques con costes que son en los 7 dígitos y típicos de varias transferencias, de recurrencia. Y me atrevería a decir que la suma total del dinero que se ha perdido en nuestra cartera es mayor que la inversión media que hemos hecho. Con lo cual, para nosotros, y lo van a entender bien mis colegas que están en línea, el efecto de los ataques de ciberseguridad es equivalente a un completo write-off en nuestra cartera. Con lo cual, para situarlo de alguna forma en la mente de todos los VCs y private equity players que nos están escuchando, este es un problema que tiene la misma magnitud que un write-off dentro de vuestra cartera. Entonces, no es tal vez directo, porque a lo mejor no sale de nuestra cuenta, pero cuando $1 millón o $2 millones salen de la cuenta de una de nuestras participadas y se pierden, pues básicamente está perdido. Y es dinero que hemos contribuido como inversores en esas compañías. También tenemos la problemática de nuestros propios inversores. Hacemos capital calls, hay cierta recurrencia en esos calls. Nuestros propios inversores suelen ser targets muy golosos, con lo cual, al ser intermediarios y tener una relación con ellos, pues aumenta el grado de atractividad. Entonces, todo esto diría que hace que nosotros tenemos que considerarnos y debemos considerarnos como un colectivo de riesgo en este tema de ciberseguridad y no dejarnos confundir por el hecho de que nuestro tamaño real en comparación con la economía es pequeño. Somos pequeños, pero realmente somos un target muy goloso y eso significa que tenemos que tomarnos muy en serio todos los aspectos de la ciberseguridad, no solo los técnicos y los aspectos de protección de la red, etcétera, pero sobre todo los aspectos humanos y los aspectos de procedimiento. Y allí es probablemente el área donde, bueno, hablaremos más. Manuel, seguramente me vas a preguntar más sobre ello, pero sí. Yo diría que como fondos, organizaciones pequeñas, poca gente, ágiles, estamos acostumbrados a movernos en entornos de muy alta movilidad, a realizar transacciones importantes con poca gente y muy ágiles. Eso es muy enemigo de la seguridad porque queremos hacer las cosas rápidas, las queremos hacer on the go, on the fly y básicamente es un problema para nosotros. Debemos concienciarnos y empezar a tener operativas que imbricamos en nuestras operativas internas que pueden parecer sorprendentes al principio, pero que tienen una lógica. Para dar un ejemplo, no deberíamos hacer capital calls que tengan una madurez un viernes y tampoco deberíamos enviar dinero a compañías un viernes. Entonces, es básicamente lo que estábamos hablando, ¿verdad, Nico? O sea que esto no son ataques dirigidos, y estudiados, que tienen su estrategia, es decir, que es que tú no vas a detectar durante a lo mejor un mes, un par de meses qué está pasando hasta que de verdad te pasa y te das cuenta de toda la información y cómo de bien han aprovechado esa información, bien sea pues porque han aprovechado que alguien estaba de vacaciones o porque han aprovechado que una operación un viernes, etcétera, etcétera, ¿no? Efectivamente, y hay que darse cuenta que la escala del rendimiento de estos ataques, o sea, el bonus que se lleva el equipo que lo hace, les permite invertir mucho tiempo, muchos esfuerzos
Y cuando uno ve uno de estos ataques, sea en la participada, sea porque hemos logrado, en varios casos nosotros hemos logrado pararlos gracias a lo que hemos puesto en marcha, pero nos damos cuenta que la sofisticación de estos ataques es extraordinaria. Y aquí no es un joven de 15 años detrás de un ordenador en casa de sus padres dedicándose a robar 1.000 euros de una cuenta. Estos son equipos que probablemente están muy organizados, tienen medios básicamente infinitos de desarrollo de software, de desarrollo de ingeniería social, y son capaces de hacer cosas que confunden al que más preparado está y tiene una capacidad de confusión y de aprovechar esa confusión muy, muy alta. Realmente, cuando alguien se va a llevar 2, 3, 4, 5 millones de dólares en una operación, se puede permitir invertir 6 meses de un equipo de 10 personas, de 10 informáticos de alto nivel para conseguir ese resultado. Con lo cual, hay que meterse en la cabeza que estos son operaciones muy sofisticadas y muy bien desarrolladas. Muy bien. Has comentado un poquito así por encima, Nicolás, el tema de que al haberos vosotros preparado, ¿vale? Al final contribuís, ¿no? Un poquito a crear un ecosistema alrededor vuestro, ¿no? Que se contagia, ¿no? Con las empresas. Sí. En ese sentido, coméntanos algún tipo de algún ataque, alguna cosa, o sea, algo que os dicen vuestros inversores cuando detectáis estas cosas, que os dicen las participadas, etcétera, Yo esto etcétera. lo llamo el efecto de la seguridad por osmosis. Si tú estás muy imbricado en el ecosistema, como estamos nosotros con nuestras participadas, con nuestros LPs, con todos los counterparts con los cuales operamos, si nosotros tenemos un proceso de seguridad y estamos atentos y somos capaces de detectar un ataque cuando está en marcha, ese procedimiento nosotros podemos dar información, incluso si no somos el objetivo del ataque, pero sencillamente somos de alguna forma espectadores del ataque, podemos actuar y en casos salvar la situación. Sencillamente por ese efecto de aviso temprano que podemos dar. Y esto nos ha ocurrido y así fue una situación donde, gracias al hecho de que estábamos muy concienciados, fuimos capaces de actuar a tiempo y salvar una situación que hubiera sido complicada y causar una pérdida importante. Entonces, cuando uno opera con un grado de seguridad alta, los counterparts en las diferentes operaciones pues empiezan a observar ese grado de seguridad y se preguntan por qué operas así. Hay un diálogo. Pues lo haces así, entonces, pues a lo mejor debería también. Entonces, y son cosas muy sencillas al final, pero que tienen sentido común. A cada transferencia se llama al receptor o al emisor y hay una llamada de alguien conocido que conoce a la otra parte y que puede validar el número de cuenta siempre, a menos que la cuenta ya se hubiera usado justo antes, pero realmente hay una serie de procesos sobre los cuales hay que pasar y que permiten hacerlo. Y entonces tiene lugar este proceso de osmosis donde la seguridad se va expandiendo dentro del ecosistema. Y yo creo que el objetivo último es que todos dentro de nuestro ecosistema operemos de una forma similar y tengamos el mismo estándar de seguridad. O sea, igual que tú has dicho que no se concibe que no haya two-factor authentication, probablemente llegará un punto en que nosotros exigiremos también a nuestras participadas auditorías de seguridad y tenemos planes en marcha ahora con algunas participadas para que justamente se vayan poniendo al día. Ese due diligence, ciberseguridad, cada vez está más en boga, ¿no? Una vez que vosotros habéis implementado todas estas medidas de seguridad, estos procedimientos, ¿qué sensación de seguridad tenéis en Adara? Pues lamento decir que en realidad lo que todo esto nos da es una sensación de mayor inseguridad, porque a medida que uno se vuelve más seguro, se da cuenta de la magnitud del problema. Entonces, creo que el secreto de tener una buena seguridad es de tener un sentimiento de inseguridad y ser muy cauto y por una razón muy sencilla. Es que el problema de la ciberseguridad no es un problema que se cierne solo a momentos concretos. Es decir, uno puede pensar, no, yo tengo que ir con cuidado cuando emito un capital call o tengo que ir con cuidado cuando hago una transferencia dentro del marco de una inversión a una compañía. Pero en realidad el problema está cada vez que abrimos el mail.
Y cada vez que abrimos el mail, estamos en riesgo, porque ese pequeño fichero que, como tú bien has dicho, nos envía un fichero hablando de motos porque nos gustan las motos y es justamente la moto que queremos porque hemos puesto un comentario en la red social y entonces le damos al clic de la moto y a lo mejor en ese momento ya hemos comprometido un elemento muchísimo mayor, ¿no? Nos suele ocurrir en momentos de estrés, en momentos de defensa baja, entre comillas. No estamos pensando, a todos nos ocurre en todos los estamentos de la vida, ¿no? Muchas veces las prisas o las urgencias. El momento tal, pero hay que concienciarse que cada vez que uno abre el mail, que de media creo que ocurre unos 150 veces al día, pues estamos en riesgo, porque básicamente el email, desde el punto de vista de ciberseguridad, es un arma de destrucción masiva. Entonces, lo que hace es que nos permite tener un flujo continuo y constante de vectores de amenaza, ¿no? Y yo creo que eso la gente se tiene que concienciar. Y hasta que todo el mundo se conciencie de eso, no vamos a poder llegar a un nivel de seguridad. Entonces, repito, la seguridad se obtiene a través de un sentimiento de inseguridad. El que se sienta seguro tiene un problema. Muy bien. El que se siente inseguro y está haciendo algo, pues lo puede gestionar. Vamos a comentar, si te parece, un poquito las medidas o algunas de las medidas que habéis implementado en Adara, ¿vale? Por un lado, desde el punto de las soluciones técnicas, ¿vale? Pues protección de puesto de trabajo, protección de perímetro, Sí. redes wireless, protección de correo electrónico, muy importante, como acabas de decir. Two-factor authentication, Protección también, de credenciales, aplicación de doble factor de autenticación, aplicación de políticas de activación de logs de auditoría en los servicios cloud, ¿vale? Para obtener información este punto sí, me gustaría volver sobre uno de ellos. Cuando quieras. La activación de logs en el cloud, este es un tema muy importante porque puede parecer un tema de forénsica para poder entender lo que ha ocurrido, pero en realidad es un problema también que permite tener una reactividad muy alta. En el momento que uno sospecha que ha tenido un ataque, y bueno, nosotros hemos tenido casos donde puede que alguien haya abierto un link o haya metido sus credenciales. Eso puede ocurrir y puede ocurrir en las mejores familias, ¿no? Lo que es importantísimo es que haya, primero, una reacción muy rápida de decirlo y, segundo, tener los medios para poder saber cuál es el alcance y si ha habido una utilización de esos logs, de esos credenciales. Y eso solo se obtiene si están activadas las políticas de log en los servicios cloud, ¿no? En particular en Office 365. Entonces, tienen una utilidad en el momento de la gestión de un ataque, de la gestión inevitable. ¿Qué está pasando y hasta dónde han podido llegar, ¿no? ¿Qué está pasando y hasta dónde? Sobre todo, hasta dónde han podido llegar es muy importante muchas veces y si no tienes habilitado ese tipo de herramientas, pues es muy difícil. También, desde el punto de vista de factor humano, un poquito también lo que hablábamos, cosas que habéis implementado son procedimientos y políticas internas, un refuerzo de concienciación, o sea, ese sentimiento, ¿no?, de inseguridad que potenciáis vosotros para que la gente esté alerta de este tipo de cosas, pues es importante. Vigilancia de proveedores y colaboradores, era lo que estábamos hablando un poquito de, pues oye, que te está pasando esto, oye, que estamos detectando aquella cosa, pues también es importante. Y también, pues muy importante, lo que ocurre en empresas pues de un tamaño como el del vuestro es que no tenéis en recursos, ¿vale? O simplemente eso no se justifica tener contratadas personas o herramientas en ese momento que os puedan dar la capacidad de respuesta en ciberseguridad. Entonces, también lo importante que hay es tirar, ¿no?, de esas empresas que te dan seguridad gestionada, ¿no?, y que acompañan en el camino y que te pueden echar una mano inmediatamente directamente desde el punto de la sospecha, ¿no? Y sospecho que, o tener una actitud proactiva ante de repente, oye, que estamos detectando que te está pasando esto, ¿no? Pues yo creo que eso también es muy importante tenerlo en cuenta, efectivamente. En la parte del factor humano, yo quería añadir un elemento que es que esto es un tema que hay que iniciar, mantener, reforzar, repetir. De hecho, nosotros este mismo webinar lo hemos hecho obligatorio para todos los 9 miembros del equipo, que espero que estén todos aquí escuchando, sean parte de los 60 que están. Y si no, los que no hayan escuchado van a tener que tragarse otra vez tu presentación, porque
Esto solo cuando se repite puede llegar a tener cierto grado de efectividad, ¿no? Y es muy importante seguir usando también las veces que ocurre algo, y con un poco de suerte ocurre y no tiene tantas consecuencias, pero usar esas oportunidades para reforzar todo el elemento de la seguridad y repetirlo. A veces hay un coste asociado con la seguridad, ¿no? Hay un coste de tiempo, hay veces que uno no puede entrar en webs, hay veces que uno se desespera porque ese momento es justamente un momento de prisa. Pero la concienciación alrededor de la seguridad, lo que debería primar es que cuando uno no puede hacer eso, la reacción no sea de quítame esta barrera, ¿no? Es déjame parar un segundo porque estoy en riesgo aquí de perder mucho más que esos pequeños minutos que puedo ganar, ¿no? Y entonces hay que optimizar. Por ejemplo, nosotros no hemos implementado aún en los móviles toda la parte de seguridad, y reconozco que es un elemento de debilidad fuerte, porque los móviles justamente son ultra flexibles, se mueven, los usan diferentes miembros de la familia. Es muy fácil que dentro de un móvil se meta un link, que alguien... No se puede vigilar. Que no se pueda vigilar. Pero es verdad que los móviles también no tienen la capacidad de tener, por su capacidad de procesado, les cuesta un poco más a veces mantener todas las tareas de seguimiento y de desarrollo, ¿no? Entonces, ese es un tema que creo que aún está por resolver y que aún costará trabajo, ¿no? Pero este tema de la ciberseguridad, lo repito, es just another write-off. Entonces, hay que prestarle atención y sufrir un poco el engorro. En ese sentido, con lo que estás comentando de los engorros y tal, ¿cómo de intrusiva habéis visto vosotros la implementación de estas medidas de seguridad desde el lado de las herramientas y desde el lado del factor humano? Yo creo que son intrusivas y nadie te dirá que no lo hacen peor, ¿no? Intentas meter un firewall de Sophos con un endpoint protection en un equipo antiguo y te mata el equipo, ¿no? Eso no hay forma de darle la vuelta, ¿no? La tecnología avanza, efectivamente. La tecnología avanza y a lo mejor requiere tener también equipos que estén al día, ¿no? Si uno lleva un coche de 1950, a lo mejor no tiene cinturón de seguridad. Entonces, bueno, hay que elegir, ¿no? El vintage o el seguro. Y yo creo que eso es sencillamente unos choices de inversión que tiene que hacer la gente, pero sí que hay un coste de operatividad y eso es indudable. Dentro de las herramientas que habéis implementado, ¿qué considerarías que es lo más útil, lo que se está haciendo, donde estáis detectando más cosas, donde estáis viendo, pues oye, esto, pues eso, pese a ser intrusivo o ser un poco intrusivo, merece la pena estos 5 minutos que me retrasa si sumo todo el tiempo del día, etcétera, etcétera? Yo creo que el Two-Factor Authentication es lo primero, ¿no? Porque es una medida que no deja de ser relativamente ágil y que permite asegurar, es un salto cuántico de no tenerlo a tenerlo. Yo creo que la protección del correo electrónico, tener un servicio en la nube que está filtrando, que establece los sandboxes para los links que son dudosos, etcétera, etcétera, pues es un elemento adicional. Pero al final la que prima es, yo diría, el factor humano, porque podemos tener la mejor solución técnica. Si nosotros le damos a un link y metemos nuestras credenciales y es malo, eso, vamos, es como coger nuestra tarjeta de crédito, apuntar el password en un post-it y entregárselo a un tío en la calle, básicamente. Entonces, bueno, es las actitudes y los comportamientos los que marcan aquí la diferencia. Muy bien, hacer un inciso, simplemente que si lanzáis alguna pregunta podemos responderla, pero bueno, seguimos, me pasan por aquí, andamos con el tiempo un poquito justo. Sí que me gustaría, Nico, lanzar también otra pregunta, ¿vale? Acerca de cómo veis vosotros la concienciación de las empresas con las que trabajáis, proveedores, inversores, participadas,
O sea, esa conciencia, esto que se está viendo todos los días en las noticias, esto que todos los que nos dedicamos a la ciberseguridad estamos contando día a día, esto cala, estáis viendo que cale, la gente todavía se lo toma de una manera muy tranquila, a mí no me ha pasado nunca, no, esto no es un problema para mí, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que con nuestros counterparts ven cómo operamos, ¿no? Y cuando reciben una transferencia, hoy hay que llamar a la persona y se tiene que poner CFO, tiene que contrastar la cuenta de banco, entonces pregunta, ¿y por qué esto? ¿Por qué tal? Entonces, bueno, vamos explicando y poco a poco pues la gente se va acostumbrando. Y es verdad también que la mayoría de los financieros ya tienen una concienciación alta y lo toman nadie dice esto es una pérdida de tiempo, todo el mundo entiende el stake y yo creo que otra cosa es que luego implementen medidas ellos mismos, ¿no? Y yo creo que, desafortunadamente lo que sí desencadena una toma inmediata de medidas es tener un incidente, ¿no? Puede ser un incidente que no tenga consecuencias, que no haya tenido realmente pérdida real, o puede ser uno que tenga una pérdida pequeña y puede ser uno grande. Y en los grandes, pues la gente pierde, suele haber alguien que pierde el puesto, suele haber mucho movimiento después, ¿no? Y los pequeños sustos, yo creo que también tienen un efecto bueno, ¿no? Nada como un sustito al volante para calmar los ánimos. Muy bien. Yo creo que no nos vamos a ir de tiempo, creo que más o menos andamos justitos. Ha habido alguna pregunta por ahí que yo creo que podemos responder más tarde, pero por respetar un poquito el tiempo de la gente, vamos a dar por cerrada la sesión, ¿vale? Yo simplemente agradecer el gran éxito de asistencia que hemos tenido de empresas, poner nuestros datos de contacto, pues si quieren ampliar cualquier tipo de información en este sentido. Y bueno, comentar que recibirán también un correo con la evaluación de este webinar y con la grabación de la sesión para que pues todo aquel que no haya podido ver, hacer ese ejercicio, Nico, que comentabas de poner a la gente a ver las cosas para que se tome conciencia de lo que está pasando y los datos reales, ¿no? que estamos viviendo todos los días. Y con esta simplemente agradecer a todos de nuevo la presencia y bueno, y deseando pues vernos en una nueva. Y yo también me pongo a disposición, yo creo que todos, supongo, no veo los nombres porque no veo la lista, pero supongo que la mayoría de los que estáis sabéis quién soy y me conocéis. Cualquier duda o pregunta, no dudéis en llamarme y puedo compartir algunas de nuestras experiencias y lo que hemos hecho y visto. Muchísimas gracias, Nicolás, también. Muchísimas gracias, Nicolás, por contarnos la experiencia vivida durante los últimos 2 años y pico, más o menos, que tenemos más o menos relación, que yo creo que es lo que ayuda más a la gente, ¿no?, a vivir. Desde luego nos ayuda mucho a los que trabajamos en temas de ciberseguridad, pues a transmitir, ¿no?, que esto que ocurre, que nosotros contamos, que no lo estamos inventando, que es lo que está ocurriendo todos los días y hay mucho de lo que ocurre que no sale a la luz, ¿no? Pues nada, Correcto. muchísimas gracias a todos. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta luego.